tema de nuestro profesor, sin información repetida. Les prometo que algo nuevo recibirán. Para los nuevos, vamos a hablar de los 5 koshas, las 5 envolturas del ser humano, pero lo vamos a extender a la naturaleza, porque esos 5 koshas también están en todos los otros reinos. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Quiero primero definirlos. Vamos a definirlos, luego vamos a ver cómo están distribuidos en la naturaleza y luego vamos a ver cómo trabaja cada uno de esos koshas en la práctica de Hatha Yoga. ¿Ok? Entonces, kosha, K-O-S-H-A, así se escribe en sánscrito, traduce envoltura. Entonces, todas las envolturas terminan en algo kosha. ¿Okay? Es para que se vayan familiarizando con el sánscrito. Yo sé que los profesores ya se lo saben, pero vamos a repasar. Entonces, todas las envolturas son algo kosha, o sea, la envoltura hecha de algo, ¿cierto? La primera envoltura, que es la más densa, se llama Annamaya kosha. Anna traduce arroz, comida, ¿cierto? Entonces es el cuerpo hecho de comida, que podemos pellizcar, que podemos doblar, con el que nos dormimos, con el que nos levantamos, desde este plano, pues, lógicamente. Entonces, ese sería el primer kosha, la envoltura hecha de comida, que es la que nos da la experiencia humana básicamente en este plano tridimensional. El segundo plano, Pranamaya kosha, recuerden, todo termina en kosha, todo es algo, maya, kosha. Maya traduce hecho de, entonces, la envoltura hecha de algo, esta es prana, Pranamaya kosha. Entonces hay una envoltura energética que se encarga de que su corazón esté bombeando sangre, que los intestinos estén haciendo movimientos peristálticos, que usted me pueda estar escuchando en este momento porque recibe información y eso implica energía. Así como esa cámara que me está filmando en este momento necesita una batería para funcionar, usted necesita energía para funcionar. ¿Okay? Entonces esa es la segunda capa, la capa energética, más sutil. La tercera capa, Manomaya kosha, la capa mental. El manas es como algo así como el mar donde permean todos los pensamientos. Y ese plano, y ese Manomaya kosha se mueve en ese plano, en el plano del manas, en el plano de los pensamientos y de las percepciones. La cuarta capa se conoce como Jnanamaya kosha, que es también una capa mental, pero un poco más profunda. La primera capa, la anterior, está más relacionada con la información que me llega de los sentidos, o sea, la mente perceptiva. Ustedes me están escuchando y viendo en este momento, reciben una información y eso va para adentro. Y ya lo que hacen con esa información es lo que pertenece a la capa siguiente, Jnanamaya kosha, ¿ok? La mente intelectual. Y por último está Anandamaya kosha, que es, Ananda traduce dicha, felicidad suprema, entonces es una capa hecha de eso, ¿no? Con esa capa nos conectamos a veces cuando vemos un atardecer, algo que nos deja en silencio, ¿no? Algo como que es trascendente. Y uno dice, wow, ya no hay problemas. Entonces me conecto así sea por un instante con esa capa, con Anandamaya kosha. Pero entonces eso hablando mucho desde la experiencia humana, pero estos koshas también están en todos los otros reinos, ¿okay? Y es importante entender eso. Entonces, por ejemplo, el reino mineral es puro Annamaya kosha, es puro cuerpo físico, ¿okay? El Atman, digámoslo así, que está dentro de la roca, dentro del mineral, está en un proceso de experimentar la presión, la pesadez, la estabilidad, ¿okay? Y estos cambios entre los koshas no son como que aquí se acabó Annamaya kosha y aquí empezó, como una línea recta. Los cambios en la naturaleza son graduales. Ustedes, cuando empieza el atardecer, no es que al minuto siguiente ya es de noche, es gradual. Cuando uno menos se da cuenta ya es de noche. O en el arcoíris los cambios entre el verde y el azul es gradual, ¿cierto? No hay una línea negra que separa el amarillo del verde. O no sé si sigue el amarillo del verde, por decir algo. Entonces, a lo que voy es a que en el reino mineral hay minerales que están más cerca del Pranamaya kosha y hay otros que están más lejanos, ¿cierto? Hay unos minerales que tienen energía, los cuarzos, ¿no? Hay rocas que están en un proceso de evolución energética hacia el reino vegetal, que es el reino de Pranamaya kosha. Los vegetales, el reino vegetal es el maestro de la energía. Las plantas producen su propio alimento con base simplemente en el sol. Son maestros de manejo energético. Todo el reino mineral. Lo mismo, hay plantas que están más cerca de Annamaya kosha y hay plantas que están más cerca de Manomaya kosha. Hay plantas que para ciertas culturas son sagradas, tienen cierta conciencia.
y hay plantas que son venenosas, por ejemplo, ¿cierto? Hay de todos los niveles dentro de ese kosha. ¿Qué reino sigue? Mineral, vegetal, animal. Entonces, el reino animal es Annamaya Kosha, cuerpo físico, Pranamaya Kosha, cuerpo energético, y Manomaya Kosha, cuerpo mental perceptivo. Bueno, yo tengo un gato, que algunos tienen gatos, perros, pero uno ve el gato como está constantemente recibiendo percepciones. Él no tiene un diálogo interno, puede que lo tenga, puede que los animales que están más cerca de Ñanamaya Kosha tengan un diálogo interno muy básico, pero su funcionamiento más que todo es perceptivo. Por eso los animales sienten la vida más que nosotros. A ellos les duele más cuando los matan que a nosotros mismos, porque ellos solamente tienen eso. Digamos, voy a ser un poquito sí, rayásico, pero digamos que a uno lo estuvieran torturando, ¿no? Uno de pronto podría empezar a meditar, por ejemplo, a hacer mantras. Un animal no tiene esa herramienta, un animal solamente siente, solamente percibe. Entonces ellos sufren mucho más con la tortura, ¿sí? Con el dolor, mucho más que nosotros, ¿ok? Entonces por eso es tan kármicamente cargado la cuestión de comer carne, pero no me voy a meter en ese tema. Entonces, reino mineral, Annamaya Kosha, cuerpo físico. Reino vegetal, Pranamaya Kosha y Annamaya Kosha. Reino animal, los dos anteriores, más la mente perceptiva. Reino humano, todos los cuatro que hemos hablado. Cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental perceptivo y cuerpo mental intelectual. ¿Okay? Lo mismo, hay humanos que están más cerca del plano animal y hay humanos que están más cerca del plano de Anandamaya Kosha, que es el plano angelical, ¿okay? Que es como hacia donde deberíamos ir. Nosotros el Anandamaya Kosha lo tenemos, está, pero nos desconectamos de él, ¿no? Y a veces pasan cosas que nos conectan. Una sesión de yoga, uno al final queda como, que bueno, no hay problemas. Lo mismo que cuando uno ve un atardecer o pasar una estrella fugaz, no sé. Hay momentos, la naturaleza nos da momentos que nos recuerdan eso, pero es fugaz y se va. La propuesta de los maestros es, usted puede vivir constantemente desde Anandamaya Kosha, usted puede vivir constantemente en un estado de dicha, pero tiene que hacer la tarea, tiene que construir ese puente y cerrarlo. ¿Cómo se construye ese puente? Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana, ¿okay? La acción correcta. Hay otros caminos, ¿sí? Tapas, esfuerzo, y Swadhyaya, autoobservación consciente. Pues sí, se traduce como estudio de las escrituras, pero es como un estudio consciente, o sea, estar consciente. Se traduce también como estudio de las escrituras. Y Ishvara Pranidhana es entregarse. ¿Okay? Ese es entregarse a Dios, entregarse a lo que uno considere más supremo. Entonces, esa correcta acción construye y fortalece el puente entre la mente intelectual y Anandamaya Kosha, que es el plano, digamos, la capa más sutil y más bonita, pero ese todavía no es el Atman, ¿okay? Eso sigue siendo también una capita, ya de ahí vendría otro trabajo. Entonces, eso desde cómo están distribuidas los koshas en la naturaleza. ¿Okay? Entonces vamos a ver un poco qué pasa con cada uno de esos koshas cuando hacemos Hatha Yoga. ¿Okay? Digamos que desde la primera capa, la capa física, pues es muy obvio, ¿no? Los músculos se estiran, hay una serie de reacciones bioquímicas en el cuerpo, le hacemos mantenimiento a los planos. Yo miro un poco el Hatha Yoga como un sistema de mantenimiento para el cuerpo, de mantenimiento correctivo, cuando ya hay fallas y hay que enderezar algo, o preventivo, estoy bien, pero mantengo haciéndole un refinamiento al cuerpo para que no se me dañe, ¿cierto? Entonces es como eso, como un mantenimiento para que el cuerpo esté bien, en buena forma, en funcionamiento óptimo, ¿okay? Cuando digo en buena forma no me refiero al six-pack o así la foto para el Facebook, sino que haya armonía, ¿okay? Que no tengamos dolores, que no tengamos acortamientos internos. Hay todo un trabajo en el Hatha Yoga con toda la parte de mi cuerpo que todos ven menos yo. ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que todos ustedes pueden ver menos yo? La espalda. ¿Okay? Ahí está toda la fuerza. Hay todo un trabajo de descubrimiento con toda la musculatura que está en la espalda y cómo dirigir y proyectar ciertas acciones desde ahí.
y no desde los brazos, por ejemplo. Todo tiene que ser desde los brazos y no se vuelve así. En cambio, cuando utilizas toda la fuerza de la espalda, todos los movimientos se vuelven mucho más fáciles. Entonces, en el Hatha Yoga, el primer plano es de mantenimiento. En todos en realidad es de mantenimiento, pero aquí es muy palpable, ¿no? A veces uno tiene dolor y hace yoga y se le quita. Es palpable. No es tan sutil como con los otros planos, que uno como necesita un poquito más de tiempo practicando para en realidad sentir el sabor de eso. Entonces, bueno, hay una parte biomecánica de mantenimiento en el cuerpo, ¿okay? Que las cargas en los músculos estén correctas. Por ejemplo, cuando uno arma una carpa y de pronto le queda una cuerdita más tensa que la otra, entonces va a haber una tendencia a que se incline la carpa. Y eso a veces nos pasa, a veces hay un tendón, un músculo, un ligamento que está jalando más y hay un dolor. Entonces es equilibrar esas cargas, ¿no? Dentro de... Yo soy muy técnico, me perdonan si entro mucho en tecnicismo, pero a mí me gusta mucho el simbolismo dentro de la ingeniería de un diseño óptimo donde tiene las cargas equilibradas, ¿okay? Los ingenieros siempre decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces un poquito el asana es eso, debe haber equilibrio en todas las direcciones, ¿okay? Yo no debo estar colapsado hacia un lado, sino que debo internamente equilibrar todas mis cargas, ¿okay? Ese es un poco el Hatha Yoga desde el Annamaya Kosha. En el Pranamaya Kosha pasa algo muy interesante, y eso se va entrenando, porque nosotros como humanos o pensamos con profundidad en un instante determinado, o pensamos con profundidad o sentimos con profundidad. Entonces todo el trabajo desde la primera capa, desde Annamaya Kosha, es para refinar un poco la mente para que se vuelva más perceptiva a las sensaciones. Y ahí es donde con esas sensaciones vamos entrando a Pranamaya Kosha, a la capa energética, ¿okay? Que es una capa un poco más sutil. Entonces, Pranamaya Kosha pues traduce la capa energética, la envoltura hecha de energía. Sí, mejor, gracias Diana por la corrección. Entonces, ¿cuál es la parte más relacionada con la energía desde la fisionomía? ¿Todos lo han sentido? La respiración. La respiración. ¿Por qué hacemos pranayamas? Porque el entrenamiento de sentir el prana arranca con la respiración. Porque digamos que la respiración es la conexión más directa que tenemos con el funcionamiento del prana, ¿okay? Pero pranayama no es ejercicio de respiración. De pronto los profesores caemos un poquito en ese error porque pues, tampoco hay que entrar mucho en eso, pero cuando uno va a profundizar, pranayama en realidad traduce expansión del prana y es despertar esa capacidad interna. Arrancamos con la respiración porque es que es la forma más directa que tenemos de entender cómo funciona el prana, ¿okay? Pero entonces en la medida en que la respiración se va volviendo más profunda y más refinada, vamos despertando más esa percepción interna de lo que está pasando en la capa energética. Nosotros tenemos muchas terminales nerviosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Por lo tanto tenemos mucha sensibilidad ahí, también en la boca y en los genitales. Pero en esta parte, que es la que rodea los pulmones, casi no hay sensibilidad, ¿okay? Entonces la práctica, cuando ya va dejando de ser tan física y se va volviendo más perceptiva, va despertando mucho esa sensación de todos esos terminales nerviosos que hay en este sector y la respiración se va volviendo un poco más refinada. Hay algo muy interesante que pasa con los pranayamas y es que nosotros tendemos a prolongar la exhalación, ¿cierto? Y eso hace que los niveles de dióxido de carbono en la sangre aumenten. El dióxido de carbono es importantísimo para el cuerpo. Uno piensa que el cuerpo no lo necesita y sí lo necesita. Pensamos que es solo el oxígeno, ¿no? Y ya, que salga el gas carbónico. Y nada, el oxígeno, ya, que salga el gas carbónico. En realidad, mientras más lento exhala uno, más estructuración tiene el cuerpo. Porque, ¿qué pasa con el carbono? El carbono es un elemento, y por eso la vida en este planeta, por eso la vida orgánica, ¿no? La vida a base de carbono. Porque el carbono es un elemento que puede formar muchas cadenas. Ningún otro elemento lo puede hacer. Muchas cadenas y por eso forma la vida. Porque dentro de esa cadena molecular se puede pegar otra molécula de hidrógeno, oxígeno, fósforo y así se forman toda esta gama de vida que hay en este planeta. ¿Cierto? Entonces el gas carbónico es muy importante porque es el que estructura, el carbón es el que estructura. Nosotros en el cuerpo internamente mantenemos
aproximadamente un 7% de gas carbónico. En la atmósfera es más o menos del 0.3%. Miren qué diferencia tan grande. Es muy importante para el cuerpo. Entonces, hay un efecto que se llama el efecto Bohr. Bueno, pero antes de explicar eso quiero aclarar un poco conceptos. La hemoglobina es la que coge el oxígeno y lo lleva a las células, o recoge gas carbónico y lo saca para que después salga en la exhalación, ¿okay? La hemoglobina. Y hay un efecto que se llama el efecto Bohr, que juega con la capacidad que tiene la sangre de absorber y entregar oxígeno o gas carbónico, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago que la exhalación se prolongue, estoy dejando que el oxígeno esté más tiempo en las células. La mitocondria, que es como la turbina de la célula, por decirlo así, o sea, es la que coge el oxígeno y produce energía. La mitocondria aprovecha más el oxígeno cuando yo exhalo más despacio, ¿okay? Entonces miren que todo este trabajo de pranayamas tiene un efecto muy profundo en la estructuración de mi Anamaya Kosha, de mi cuerpo físico, porque estoy dejando carbón más tiempo en el cuerpo, entonces eso me va a estructurar más los huesos, los órganos, todo lo que sea físico, pero al mismo tiempo también estoy haciendo que la mitocondria produzca más energía. Por eso uno después de hacer unas rondas de Anuloma Viloma queda como cargado, ¿no? Como si me hubieran puesto unas pilas. Con eso basta, a veces con eso basta. Es la exhalación, cuando la prolongamos, la mitocondria empieza a absorber más y más y más energía, prana. A ver, ¿qué se me pasa? Bueno, entonces miren que vamos un poco de adentro hacia afuera. Yo quiero que entiendan, pues los profesores ya lo entienden, pero los alumnos quiero que entiendan a qué viene, ¿no? ¿Qué es todo esto que les dan, que a veces se vuelve monótono, pero es por algo, ¿no? Es por algo que se hace así. ¿Quieres preguntar? Sí, de pronto en la respiración del Kapalabhati, cuando uno exhala más rápido, ¿cómo sucede? Ahí el efecto es inverso. Ahí el efecto, más que orgánico, más que desde la célula, es un trabajo más bien pránico, un trabajo más bien muscular, desde aquí. De activar. Sí. Es un trabajo de activar el prana. Y tiene mucho que ver también con el kosha que sigue, con Manomaya Kosha, porque la mente queda mucho más Por eso perceptiva. primero de hecho es Kapalabhati. Y de ayuda a botar aire viciado. Exacto. Pero esto que te estoy hablando de lo de la mitocondria, de la exhalación prolongada, digamos, ahí no aplica, ¿cierto? Ese trabajo ahí es diferente, es más de subir el prana, no tanto de llevar oxígeno a la célula, eso pasa, eso igual va a pasar. Pero el objetivo, más que todo, es proyectar prana hacia arriba, ¿ok? Bueno. Entonces miren que vamos desde Anamaya Kosha, haciendo mantenimiento al cuerpo, los ejes, los planos, y a medida que vamos refinando la percepción, vamos yendo a la capa más profunda, que es Pranamaya Kosha, la percepción energética interna. Y en la medida en que voy perfeccionando esa percepción interna, pues digamos que ya me puedo volver más testigo interno de mis planos mentales, que es donde entro ya a trabajar con Manomaya Kosha, con el plano de la mente perceptiva. Entonces, como yo les decía ahorita, tenemos muchas terminales nerviosas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Entonces, digamos que el trabajo de entrada, hay otro trabajo ya con el mantra del que voy a hablar, pero el trabajo de entrada con Manomaya Kosha es muy perceptivo desde quitarle al inconsciente la tendencia que tiene de absorber energía solamente de los órganos de los sentidos, ¿cierto? ¿Qué hace el principiante cuando llega a clase de yoga? ¿Cómo está el vecino? ¿Cierto? No está con él. Hay una tendencia de fuga energética por los órganos de los sentidos, sobre todo por los ojos. Siempre estamos mirando. Entonces cuando yo le digo a mi psiquismo, no voy a dejar que mi energía se consuma en eso, sino que voy a dejarla que se consuma en la percepción. Recuerden que Manomaya Kosha es la mente perceptiva. Y la percepción que utiliza el yogi es la percepción de la raíz de las posturas. Esto y esto. Eso está recogiendo información. Nuestro sistema nervioso tiene unos órganos que llaman unos nervios que se llaman los nervios eferentes, que son los que envían información a los músculos para que se muevan, o sea, la información motriz. Y hay otros nervios que llaman los nervios aferentes, que recogen información y la llevan al centro de la conciencia. ¿Okay? Eferentes salen de la conciencia hacia afuera para generar motricidad. Aferentes recogen información de la periferia para generar procesos internos de interpretación, de comodidad. Por ejemplo, si yo me siento y sé que tengo media cadera abajo, pues lo siento, no tengo que mirarlo. Mi sistema nervioso de aquí está recogiendo información y me la está enviando, ¿cierto? Entonces un poco el trabajo con Manomaya Kosha
inicialmente es cambiar esa tendencia que tiene el psiquismo de proyectar siempre todo por los sentidos, o recibir todo por los sentidos, y empezar a recoger información de un sistema más sutil. Eso va fortaleciendo Mano Maya Kosha, ¿cierto? Y cuando tengo eso más fortalecido, ya puedo entrar a ver que adentro hay mucha bulla, ¿cierto? Hay unos procesos internos de diálogo y diálogo y diálogo, y generalmente cada persona se queda como en un círculo vicioso, se puede quedar toda la vida en situaciones, en un diálogo de pobre de mí, o el otro tiene la culpa, no sé, el ego asume una posición y ahí se asienta hasta que el yogi lo ve esa posición y se da cuenta de lo tonto que ha sido toda la vida. Entonces, pues por un lado en Mano Maya Kosha ese trabajo perceptivo del sistema nervioso, pero por otro lado, y esto conecta un poco Mano Maya Kosha con Jnana Maya Kosha, que es el yapa, ¿okay? Sea yapa o sea repetición de mantra mientras la práctica, eso hace que esos pensamientos obsesivos que hay, que se dan y se dan y se dan, vayan perdiendo fuerza, ¿cierto? El yapa les va quitando esa fuerza y uno empieza como a abrir su pensamiento a otros pensamientos. Su proceso interno se va abriendo a otros pensamientos y no en el que uno está ahí embotado, porque algo le pasó en su niñez o en su adolescencia que hizo que eso se quedara ahí. Bueno, este ejemplo es un poquito crudo, pero es muy calificador. Yo tengo un amigo de Armenia que tiene un hermanito, y yo me acuerdo de eso pues cómicamente, pero cuando nosotros éramos adolescentes y el hermanito de él era un niño chiquitico y él jugaba mucho con nosotros. Y un día, jugando, se cayó en un popo de un perro. Y ese fue todo bravo, un niño chiquitico. Y ese fue todo bravo así, me tiraron a la caca, le decía a los papás. Y yo, pues después cuando empecé a estudiar todo esto y me acordé de eso, y él se volvió una persona que empezó a ir a los gimnasios y se volvió así. Ya en este momento es una persona así muy grande y él era un flaquito chiquitico. Puede que yo esté equivocado, ¿no? Pero ¿qué lo hizo tomar esa decisión de volverse, que no me vuelvan a tirar a una caca, ¿no? Entonces el ego toma una experiencia y la cristaliza internamente y la vuelve su vida. Y es irreal. O sea, ¿qué le pasó a él? Fue una situación, repito, puede que yo esté equivocado y puede que lo haya hecho simplemente porque le gustaba, pero me gusta para explicar la situación. A veces tenemos experiencias que nos marcan internamente y asumimos una posición y la dejamos ahí, y es que la vida es así, y es simplemente, yo tomé la decisión de enredarme. ¿Okay? Mano Maya Kosha pues toma la decisión de enredarse, ¿no? Y uno puede quitarle ese enredo con yapa y aumentando un poco la percepción que tengo de aquí, porque el ego quiere mirar, no quiere sentir. ¿Ok? Bueno, dentro de esta, y esto conecta mucho con Mano Maya Kosha, mente perceptiva, y Jnana Maya Kosha, mente intelectual. Entonces, hay un concepto que son los britis. Los britis, cuando nosotros recibimos información por los sentidos, eso se acumula en el subconsciente. Y todas las experiencias que tenemos se van acumulando, y van entrando ahí, van entrando ahí, van entrando ahí. Y de pronto, ese recuerdo surge. Briti como tal traduce una onda que crece, llega a su máximo potencial y muere, ¿cierto? Esa es la traducción de Briti. Los pensamientos tienen esa naturaleza, por eso le llamamos Briti, porque el pensamiento llega a un punto que se vuelve insoportable, es demasiado fuerte, y cuando menos nos damos cuenta, muere. Pero ese lapso, mientras nace y muere, puede ser muy largo o muy corto, y no tenemos manejo sobre eso. Pero el yogi empieza a entrenar un manejo sobre eso, y poco a poco le puede ir quitando tiempo de vida a ese Briti. ¿Okay? Lo va quitando hasta que ya no está. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Vamos a retomar de nuevo. Entonces los samskaras entran, y cuando esos samskaras surgen, samskaras son las impresiones, ¿no? Ustedes en este momento me están viendo y ahorita se van a ir y ahí les va a quedar el recuerdo. Eso es un samskara. Cuando surge con fuerza y muere, se denomina Briti. ¿Okay? Las posturas de yoga están diseñadas para que los britis se engatillen, se disparen. Entonces, taller de palo sobre cabeza, a la gente le da miedo. Postura de apoyo sobre manos, y miedo. O no sé, frustración. Los britis empiezan a salir. Sometemos al cuerpo a una situación que nos engatilla los britis, empiezan a salir. Entonces, desde
Mano Maya Kosha, desde mi mente perceptiva, y desde Jnana Maya Kosha, desde mi mente intelectual, tengo que unir qué está pasando, entender qué está pasando con esos britis, de dónde vienen, ¿cierto? Y irle quitando tiempo de vida a eso desde la ecuanimidad. ¿Okay? Cuando yo reacciono ante un briti o ante una sensación en mi cuerpo, le doy más fuerza. Todos a veces nos sentamos a meditar o nos acostamos en Shavasana y uno piensa que hay una hormiguita caminándole por el brazo. Y mira, y no hay nada. Es un briti saliendo. Y si uno reacciona y va y se rasca, se suelta y al ratico ya le está picando eso aquí. Creo que a todos les ha pasado, ¿cierto? Es real, es vivido. Entonces, ¿eso qué dice? Cuando yo reacciono ante algo, solamente lo empeoro, sí. Solamente lo vuelvo mal, le doy fuerza, le doy fuerza. Cuando yo reacciono ante una situación externa, solamente le doy fuerza. Cuando yo reacciono ante el briti, solamente le doy fuerza. Tengo que asumir una posición ecuánime de observación para desde Mano Maya Kosha y desde Jnana Maya Kosha quitarle fuerza y empezar a cerrar ese ciclo hasta que ese pensamiento muere. Cuando no lo alimento, ya no está. Swami Shivananda decía que si no riegas una planta constantemente, pues ella muere. Lo mismo, si no le das fuerza constantemente a esos pensamientos, si no le das fuerza a esa mente reactiva, ella termina muriendo poco a poco. Hay que quitarle un poco la comida. Entonces, los britis se disparan con las asanas. El Hatha Yoga es una herramienta pues, para hacerle mantenimiento al cuerpo, para que la energía esté bien, para todo eso que hablamos antes, pero en realidad es para llegar al Atman. Y para llegar al Atman hay que pasar por un proceso de empezar a podar todos esos britis. ¿Okay? Empezar a mirar qué es lo que está pasando internamente, qué es lo que no se enseña mucho. Entonces, el ego, el ahamkara, es la suma de todos los samskaras. Yo tengo experiencias, y esas experiencias las tengo ahí almacenadas. Y la sumatoria de todas esas experiencias es el ego. No, es una creación, es una creación que yo tengo con base en la experiencia de vida que he tenido. Y no tiene que ser malo, pero él no puede ser el patrón. Puede ser una herramienta muy útil, ¿okay? Pero no puede ser el patrón, porque simplemente es un ser reactivo. ¿Okay? Entonces cuando yo asumo esa posición interna y sé lo que tengo por mi experiencia de vida, sé cuáles son mis britis, los conozco, los reconozco, los quiero y los utilizo como herramienta. Y poco a poco van muriendo los que no se necesitan. Y quedarán unos de pronto, ya cuando se llegará a un estado como el de Swami Shivananda, como el de los maestros, pues de pronto no habrá nada de ego. Pero si ellos en su proceso lo fueron matando, en su momento lo utilizaron como herramienta. Pedacitos de samskaras se quedaban, pues los uso como herramienta y vivo la vida. Bueno, entonces esta capa que sigue de la mental perceptiva, Jnana Maya Kosha, que es la mente intelectual. Jnana traduce como tal, Vijnana traduce como tal poder del discernimiento. Esa es la mente que discierne entre lo real y lo irreal. Pero al principio es muy difícil, ¿no? Yo cómo sé qué es real y qué es irreal. Y es la práctica, el sadhana lo que va dando ese refinamiento. Alejo decía mucho, cuando vino, decía tenemos dos partes, ¿no? Y tenemos unos hábitos que son del ego, que nos dominan, y hay otra vocecita por acá que va creciendo con el sadhana, va creciendo, y ya llega un punto en que se vuelve más poderosa esta parte de sadhana que la de las experiencias que yo he vivido, el ahamkara, el ego. ¿Okay? Entonces empezar a quitarle fuerza a las experiencias y empezar a darle más fuerza a la mente perceptiva, a la mente no reactiva. ¿Okay? Digamos que cuando un Jnana Maya Kosha está fuerte, hay un fuerte sentido de la ética. Las personas que tienen un Jnana Maya Kosha débil son personas que están muy cerca a su plano animal, ¿no? Que viven mucho desde el instinto, y esa es su ley de vida, el instinto, como los animales. Y a medida que pues, va aumentando va aumentando la frecuencia vibracional del alma, se acerca más a Jnana Maya Kosha y ya está más lejos del plano animal, ya está más lejos del instinto y se acerca más a lo angelical. Entonces, para todos los koshas, llamas y niyamas son el sadhana. ¿Okay? Para el plano físico, para el plano energético, porque si yo arranco haciendo asanas con violencia, pues
en 3 meses ya tengo un problemita, ¿cierto? Si arranco haciendo pranayamas con violencia, también me genera un problema. Si arranco haciendo meditación así, como odiándome internamente, también voy a entrar en un ciclo pues, muy oscuro del que en algún momento saldré, pero es mejor entrar desde llama y ni llama para todo. Bueno, y ya de ahí seguiría Ananda Maya Kosha. No, perdón, retomo. Llamas y ni llamas son para todos los koshas, ¿cierto? Pero por ejemplo, asanas son especiales para el primer kosha. Pranayama es especial para el segundo kosha. El Japa Mala es especial para el tercero y el cuarto también. Digamos que depende del nivel de práctica, ¿no? Arrancamos desde el tercero y poco a poco esa práctica se va yendo más hacia la cuarta capa. Y la quinta capa, la de Ananda Maya Kosha, que es la capa de dicha. Mitológicamente, pues ustedes ya han escuchado que dentro de la tradición Vedanta se explica que el universo es, digamos, una parte física que se conoce como Shakti, esa parte energética, física, material, y hay otra parte que es la conciencia, que es Shiva, y que ellos están muy enamorados y que en algún momento cuando llega Samadhi se encuentran, ¿no? Ese encuentro entre Shakti y Shiva se da o se siente en Ananda Maya Kosha. ¿Okay? El efecto es Ananda, el efecto es dicha. Y el sadhana de Ananda Maya Kosha es el servicio, el bhakti y el samadhi. ¿Pero a qué me refiero con samadhi? Porque samadhi es como una meta, ¿no? No una práctica. Entonces, hay muchos tipos de samadhi. Hay un samadhi que es la meta, que es el samadhi supremo, no recuerdo cómo lo llama la verdad. Hay uno que es con semilla, otro sin semilla. Entonces hay muchos tipos de samadhi. Hay como un samadhi que es el más teso, el que alcanzan los maestros, pero hay otros tipos de samadhi, muchos, que yo puedo, digamos, ir encontrando en mi práctica. Que por eso el samadhi también se vuelve una práctica. Samadhi es tener claridad sobre algo, ¿cierto? Si he hecho tanto trabajo espiritual que ya tengo total claridad sobre los procesos cósmicos de la naturaleza, pues ahí están, y dejan su enseñanza, y vienen y sirven. Pero también se puede tener samadhi sobre, no sé, este piso, el techo, ¿okay? Claridad. Cada vez que tengo claridad sobre algo, estoy accediendo a un samadhi, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, voy a querer obtener un samadhi sobre el proceso de hacer esta hoja, entonces visualizo la hoja, la miro, investigo un poquito y me siento a hacer dharana, dhyana, y llegará un momento en que internamente me empiezan a llegar proyecciones. Si tengo la suficiente concentración, si he hecho sadhana, si he hecho dharana, si he hecho dhyana, puedo llegar a un punto en que cualquier concepto que yo tome, me llega un samadhi de ese concepto. Por eso digo que el samadhi es una práctica también, ¿okay? Hay un samadhi supremo que todos aspiramos a llegar allá y pues no sé si algún día de esta vida lleguemos, ojalá. Pero hay otros samadhis menores que se van dando a medida que aclaro cosas de mi vida, ¿okay? Entonces a medida que, o en el shavasana, en la relajación final también hay un samadhi, a veces la gente ahí aclara cosas, tiene misiones, o sea, hay algo que se aclara desde el akash, el plano donde está toda la información de la naturaleza, baja, y si uno tiene la suficiente concentración, por eso es tan importante meditar, porque eso me va a dar la capacidad de acceder a la claridad de ese discernimiento. Si yo no tengo un poder de concentración fuerte, no puedo tener un discernimiento fuerte, porque ahí internamente voy a estar en un vaivén de conceptos y cuál es real y cuál es irreal, ¿cierto? Entonces el sadhana me prepara para que el samadhi se vuelva una práctica, ¿okay? Primero hay que hacer sadhana, en algún momento llegaremos a ese punto, ¿okay? Pero lo que quiero que entiendan es que el sadhana de Ananda Maya Kosha es el servicio, el bhakti, la devoción y el samadhi. El samadhi es una práctica también. Ese samadhi se puede interpretar como el conocimiento de la verdad, pues De de que que todo lo que va llegando yo le voy sacando como el conocimiento. Sí, sí. Yo lo entiendo es como aclara, libera. Y samadhi es liberación. Eso. Lo digo porque la palabra samadhi tiene una connotación muy frágil, como imposible. Wow, ¿cuándo? No, cada vez que tengo claridad en mi vida frente a algo estoy en un samadhi. Estoy liberando. ¿Okay? Cada vez es eso. ¿Qué es la iluminación? Es tener claridad. Llegará un momento en que tengo una iluminación tan grande que
Ya estamos en procesos cósmicos, pero yo puedo tener claridad sobre esta alma. Yo puedo tener una iluminación sobre el agua, sobre el vaso, ¿okay? Sobre mi vida, sobre cualquier cosa que venga día a día. Puedo, si ya he construido un sadhana, puedo sentarme, dharana, dhyana, tasha, madre. Uy, sí, puedo hacer esto, no puedo hacer esto, esto es así, esto es así. Pero ¿qué me dice si lo que estoy recibiendo internamente es real o no? Porque puede ser una proyección del ego también, ¿cierto? La otra práctica, la de karma y el bhakti. Exactamente. Servicio, va. ¿Ok? Namah Shivaya. Oh, Namah Shivaya.